Hago la presentación rapidita. La idea era presentar un poco la charla y a Patricia y a quienes la vamos a hacer. Primero que nada, como agradecerte, Patricia, por la predisposición desde el momento cero que nos contactamos con vos para poder hacer esta charla. Primero que nada es agradecerte. Para los que no saben, Patricia es graduada de la licenciatura en Geografía de la Facultad de Humanidades de nuestra universidad, de la UNLP. Igual ella se va a presentar mejor ahora cuando le toque hablar. Y nada, por ahí presentar un poco esto del MP La Plata, que somos un grupo de organizaciones. En particular, nosotros con Adri y Agus somos parte de lo que es Suma Exactas, una agrupación de mucha trayectoria en exactas, que también pertenecemos al movimiento de participación estudiantil, un movimiento nacional que en particular también hace poco estamos formando lo que es el MP de La Plata, junto con los compañeros del OBSER y de Agrarias, que David va a estar ahora haciendo algunas preguntas también durante la entrevista. Y nada, también, somos un grupo, somos en general compañeros que nos organizamos que vemos la necesidad de organizarnos para poder hacerle frente a las injusticias y poder transformar los valores de esta sociedad. Y quería darle unos minutitos también a los compañeros de Cinética primero y de la que son dos organizaciones que han estado coordinando esta actividad, así como muchas otras en estos tiempos, para que tengan ese espacio de presentación. Y después, nada, me gustaría unos minutos, antes de pasar a las preguntas, muy cortito. Y nada, si quieren presentarse, Agus, compañeros de Cinética. Bueno, Nahue, muchas gracias. Más que nada agradecer este espacio, esta oportunidad de poder formar parte y aparte y a su vez difundir esta gran herramienta que hoy nos viene a traer Patricia, que sin ir más lejos es una pieza crítica o una ley, una posible ley crítica en un contexto como este que la verdad es atroz. Se está deforestando el país bestialmente. Bueno, Patricia sabrá definir y explicar todo esto mucho mejor, pero bueno, principalmente desde Cinética, una agrupación estudiantil desde la Facultad de Ingeniería de nuestra universidad, creemos claves estos espacios donde nos podemos formar, tratar de capacitarnos, tratar de entender mucho mejor la realidad y cómo podemos hacer frente o qué herramientas tiene hoy el Estado para poder frenar un problema como lo es la quema indiscriminada de bosques y de pastizales en nuestro país, que la verdad que es terrible. Pero bueno, insisto, creo que, como decía Nahuel, la organización y la formación en todos aspectos, de una manera integral, hace que podamos hacerle frentes a estos problemas críticos a los que hoy el país se enfrenta. Así que nada, nuevamente te agradecemos desde ya por toda esta información que seguramente nos sabrá brindar Patricia. Y bueno, muchísimas gracias, Suma, también por extendernos este espacio para poder difundir sobre todo información que creemos clave. Hola. Hola. Tal vez los compañeros de la Valle, sí. Sí.
Chao, faltan las compas de la Vallese y si quieren ahí arrancamos. ¿Están por ahí? No sé quién iba ahora. Agus, tenemos problemitas de conexión. Ahí de última usamos mi celu y seguimos. Bueno. Bonita tecnología. ¿Ahí se escucha? 10 puntos. 10 puntos. Ahora no podía silenciar el micrófono, nada. Perdón por los problemas de tecnología. Nada, yo quería hacer referencia un poco, aprovechando esta oportunidad, a uno de los hechos lamentables que sucedió esta semana, que todos conocemos, que tiene que ver con la muerte, la confirmación de la muerte de Facundo Astudillo Castro, que era un pibito como cualquiera de nosotros, que estaba viajando a dedo desde su pueblo hasta Bahía Blanca, a poder ver a su novia, a su compañera, a su pareja, y lo detuvo la policía y de ahí nunca más se lo volvió a ver, dejando a una familia totalmente destrozada, a Cristina Castro, su madre, y nada, con un montón de cosas que dan mucha bronca, que nos mueven un montón de cosas como sociedad, que nos hacen recordar cosas que hemos tenido que pasar que no son para nada lindas, para nada buenas, y que nos llama de vuelta como sociedad, me parece, a volver a repensar los términos de memoria, verdad y justicia, que era algo que defendía Facundo día a día y que me parece que es algo que tenemos que retomar, y que me parece que también, que así como hacemos una charla para poder debatir sobre los problemas de los humedales y de las tierras que tienen que ver con un sistema que nos oprime, que lo mismo sucede con el sistema policial, y que me parece que con todos los sistemas de la fuerza de seguridad, y que me parece que por ese lado hay que ir, por el lado de disputar eso, y que de verdad vamos a tener un sistema de seguridad al servicio del pueblo. Así que nada, perdón de vuelta por los problemas. Nada, igual nos lo esperaba, sinceramente yo me lo esperaba que tengamos algunos de estos problemas. Así que nada, para no perder más tiempo, pasamos a las preguntas, si les parece. Y escuchamos a Patricia. Bueno, arranco yo. Bueno, una vez más, todo el tema técnico, y agradecerte una vez más por estar acá, por brindarnos unas horitas de tu día, para poder hacerte un par de preguntitas y poder charlar. Más que nada para poner en contexto por qué hacemos esta charla, es más que nada por todas las noticias de público conocimiento, que son los incendios en las distintas regiones de nuestro país, que nos despierta como sociedad la pregunta de ¿por qué sucede? Entonces, metiéndonos un poquito más en contexto, nos damos cuenta que esto sucede porque por la falta de una ley y una regulación que proteja a todo lo que sea los ecosistemas, la biodiversidad, los pueblos originarios, y todo esto nos lleva a que nos organicemos, a que se organicen este tipo de espacios, este tipo de charlas, para concientizar y obviamente para informarnos, porque hay mucho que no conocemos, y que obviamente que nos tenés para contar un montón de cosas. Así que nada, con nuestros compañeros
organizamos un poquito algunas preguntas disparadoras para que te puedas explayar y contarnos todo lo que quieras. Así que nada, queríamos arrancar por preguntarte ¿qué es un humedal? ¿Cuáles son los más importantes en nuestro país? ¿Y de qué trata un poquito la ley? Así que nada, te escuchamos. Bueno, gracias, Adri. En principio, agradecerles a las agrupaciones, a los compañeros y compañeras de las agrupaciones estudiantiles esta invitación a conversar un rato sobre un tema que nos preocupa como sociedad, mucho más en un contexto de pandemia donde todo se hace mucho más complejo, hasta la posibilidad de expresarnos públicamente por tener que permanecer en nuestros hogares. Así que yo celebro todos los espacios que se van creando para que podamos ir entablando un diálogo en red que le dé mucha más fortaleza a la demanda social de leyes como estas que vienen largamente postergadas y que son muy necesarias. En segundo lugar, me gustaría sumarme a este recuerdo y al repudio por la muerte de Facundo Astudillo Castro, y repudio fundamentalmente al accionar policial en la figura de Sergio Berni, del cual espero la política esté a la altura de en algún momento resolver, digamos, su salida de la fuerza. Esa es mi posición, no quiero involucrar a nadie, es mi posición. Yo creo que ha dado sobradas muestras de colaborar, de tener una actitud colaborativa con el ocultamiento de información durante todo este periodo. Luego decir que este proyecto de ley de humedales no es un proyecto único, tal vez les sorprenda, pero hay 8 proyectos presentados en diputados y 3 en senadores, es decir, hay 11 proyectos de ley. Imagínense que esto supone un gran desafío legislativo en tiempos donde los legisladores se encuentran de la misma manera en la que nosotros estamos coincidiendo en este momento, y en circunstancias en las que además una ley no solamente se debate en el recinto, sino que tiene todo un proceso por detrás, entre bambalinas, en las comisiones, en las que primero se discute hasta obtener un dictamen, pasa por una serie de comisiones. Los proyectos han ingresado por el área de recursos naturales, medio ambiente humano, pero luego pasan por agricultura, por presupuesto, por hacienda, lleva adelante todo un derrotero dentro de las comisiones técnicas en las cámaras para que hasta obtener un dictamen único de mayoría, que es el que permite la discusión luego propiamente dicha en la Cámara, digamos, ¿no? Es decir, hasta que llega a la Cámara hay toda una etapa previa que es de construcción política, político-técnica de los proyectos y de construcción de consensos, que en esa instancia estamos. No podemos hablar de un proyecto de ley de humedales, no tenemos ley y mucho menos un proyecto unificado. Y después, si quieren, podemos avanzar un poquito en explicar por qué está pasando esto también, de los que la sociedad esperaría en términos de urgencias y de necesidades de resolver determinados conflictos. Yendo a la pregunta, que tal vez es básica, de qué es un humedal. Un humedal es un ecosistema particular, como podría ser cualquier otro tipo de ecosistemas de los que hay en nuestro país, con la salvedad de que los ecosistemas de humedales suponen aproximadamente el 23% de la superficie del país. Es decir, imagínense la magnitud
la importancia, la significación que tiene regular este tipo de ecosistemas con la presencia, con la importancia a través de la presencia que hay de ellos en casi todas las provincias del país. Hay una investigadora en humedales que dice, para diferenciarlos, que hay ecosistemas de humedales para referir a ecosistemas propiamente caracterizados por la presencia de un humedal, respecto de ecosistemas con humedales, ¿no? Es decir, donde el humedal ocupa un lugar menos relevante. Pero bueno, ese es un poco el panorama. Hay ecosistemas de humedales y ecosistemas con humedales. ¿Y a qué nos referimos cuando hablamos de humedales? Hablamos de un ecosistema que tiene como dominante, o elemento dominante, o elemento organizador del ecosistema, la presencia de agua. Es decir, la posibilidad de un anegamiento permanente o semipermanente, la presencia del agua inundando el suelo o aflorando en el suelo de manera permanente o semipermanente, es la característica diferencial. Y eso es lo que lo diferencia de los ecosistemas propiamente terrestres o de los ecosistemas propiamente acuáticos. No son ni terrestres ni acuáticos porque tienen una presencia de agua que forma parte, digamos, consustancial de ese ecosistema una buena parte o la mayoría del año. Y por lo tanto, las formaciones bióticas que viven en ellos, que están asociadas a ellos, tienen las características que las hacen adaptadas a esas condiciones ecosistémicas. Es decir, están adaptadas precisamente a vivir en el agua, digamos, ¿no? Es decir, tanto la flora como la fauna que poseen son particulares precisamente porque esa es la condición que domina, es la condición que organiza estos ecosistemas. ¿Y por qué son importantes los humedales, diría? Porque cumplen con una cantidad enorme de lo que se llaman funciones o servicios y bienes ecosistémicos, para decirlo más adecuadamente en términos más técnicos, que tienen que ver con, para decirlo de una manera vulgar, los ecosistemas son como las esponjas naturales, tienen una capacidad de absorber excedentes hídricos, precisamente por esa condición de anegabilidad, en situaciones de inundación, por lo tanto, son de suma importancia porque tienen esa capacidad de absorber esos excedentes hídricos que se ocasionan frente a una instancia de crecida extraordinaria, pero también, precisamente por esa capacidad de retener agua, en periodos de déficit hídrico, funcionan como grandes reservorios de agua. Es decir, por lo tanto, se comportan como grandes morigeradores entre los extremos de disponibilidad de agua. Es decir, tienen la capacidad de absorber excedentes y de morigerar las sequías. También se dice de ellos que son los grandes riñones de la naturaleza por la capacidad depuradora que tienen, de filtrar el agua con elementos contaminantes, digamos, propios de la actividad antrópica, y devolverlos en condiciones adecuadas, digamos, para la vida. También son muy importantes para un problema que estamos teniendo a escala planetaria, que es el del cambio climático. Y esto se relaciona con que son ecosistemas que tienen la capacidad de secuestrar carbono. Y por lo tanto, liberar carbono de la atmósfera contribuye de manera importante a morigerar el impacto del cambio climático. Tienen las condiciones, precisamente por amortiguar el impacto entre las sequías y los excesos de agua, también permiten, digamos, generar condiciones de microclima en los lugares donde ellos existen. Es decir, condiciones más adecuadas desde el punto de vista climático, precisamente por ese balance hídrico que son capaces de sostener. Bueno, tienen una flora y una fauna que, como decíamos, les resulta propia y que por lo tanto vale la pena resguardar. Constituyen paisajes de un atractivo natural muy interesante,
en la medida que los humedales son secados para transformarlos en ambientes propicios para algunos tipos de actividades que no les son propias, esas condiciones de paisaje se pierden de manera definitiva. Es decir, si un humedal se rellena, como después veremos en algún ejemplo si quieren, lo que se pierde precisamente es esa capacidad de regular digamos, la presencia de agua en esos ambientes. Y por lo tanto se transforma en un ecosistema terrestre y deja de ser un humedal, digamos, ¿no? Es decir, hay ese proceso de rellenar un humedal desnaturaliza las condiciones que lo definen como tal y por lo tanto deja de ser un humedal. Y además posibilitan una cantidad de actividades productivas en la medida que estén desarrolladas en armonía con las condiciones, digamos, del régimen hídrico que funciona en estos ambientes, muy importantes. Por ejemplo, se puede desarrollar actividad forestal, actividad junquera, la pesca artesanal, la apicultura, actividades hortícolas, ganadería en la medida que esté controlada. Es decir, una cantidad de actividades que pueden desarrollarse de manera armónica con la sustentabilidad de estos ambientes. El problema sobreviene cuando en realidad lo que se busca es utilizar a estos ambientes con estas condiciones que proveen de estos bienes y servicios ecosistémicos de los que hablábamos, de acuerdo a las normas y a las reglas y a las prácticas productivas que son propias de los ecosistemas terrestres. Es decir, el querer transformar un ecosistema de humedal en un ecosistema terrestre es lo que estamos viendo en los incendios de los últimos tiempos, por ejemplo, ¿no? Es decir, esta búsqueda por extender de alguna manera un modelo, un patrón productivo propio de otras áreas hacia áreas que son estrictamente de humedales, lo que hacen es atentar contra las condiciones ecosistémicas y vulnerar esos bienes y servicios de los que hablábamos inicialmente. En relación a lo que me preguntaban sobre la ley, después si podemos profundizar sobre todo esto que dijimos, pero es una primera pincelada general, digamos, ¿no? En relación a lo que me preguntaban acerca de la ley, les voy a decir que yo siempre soy optimista hasta que dejo de serlo, como nos pasa a todos, y me está pasando en estos días. Venimos de 2 intentos de sanción de ley de humedales, una en 2013 y una en 2016, en el que la ley había avanzado lo suficiente como para tener la esperanza de que fuera sancionada. ¿Qué significa que una ley avance? Que obtenga media sanción de una de las 2 cámaras, ¿no? Es lo que se llama una media sanción. Había obtenido media sanción en el Senado en 2013, media sanción en el Senado 2016, y en las dos instancias se cajoneó en diputados y perdió lo que se llama técnicamente el estado parlamentario, porque desde que se sanciona en alguna de las 2 cámaras, ya sea en senadores o en diputados, existe un año para que obtenga la otra media sanción. Si en el transcurso del año siguiente no se obtiene la media sanción, el proyecto pierde lo que se llama estado parlamentario y vuelve a foja cero otra vez. Bueno, pasó eso en 2013, pasó eso en 2016. Ahora aparecieron como flores en primavera estos 11 proyectos de ley como una reacción de la política, una deuda de la política y una reacción frente a una toma de estado de conocimiento público de la gravedad de la afectación de estos ecosistemas frente a los acontecimientos que fue de dominio público en estos últimos meses. Y acá quiero traer a colación algo que se dijo en relación a la quema no solamente de humedales, sino de bosques nativos. Y en este sentido, yo que escribí una nota hace unos días para un diario del interior que decía el despojo no sabe de cuarentenas ni pandemias.
le puse como título. Porque durante la cuarentena, los sectores que llevan adelante prácticas productivas de tipo extractivistas, como podríamos definirlas a estas, han asolado con casi 25.000 hectáreas de bosques nativos durante la cuarentena. Bosques nativos que a la naturaleza le llevó años, por no decir siglos, producir, generar. Con el impacto que esto tiene, porque el reemplazo de los bosques nativos es naturalmente la ampliación del modelo del agronegocio, digamos. No solo se deforesta bosque nativo para permitir la incorporación de nuevas tierras a este modelo agroproductivo. Y lo mismo está pasando con el delta, con las quemas del delta, que ustedes me preguntaban recién. El delta a estas alturas lleva quemadas, afortunadamente llovió en estos días, hemos tenido el beneficio de la lluvia que colaboró de manera significativa en cerrar, digamos, todo este ciclo de incendios masivos, pero en todo el periodo de la cuarentena se quemaron 100.000 hectáreas de pastizales y bosques en las islas del delta del Tigre. Pensemos que hay 1.750 kilómetros cuadrados, llevémosle hectáreas, casi podríamos decir un 5% de la superficie del delta ha sufrido el embate de las quemas masivas, las quemas que, bueno, ya está corroborado que tienen un origen intencional. Afortunadamente la tecnología juega de nuestra parte para saber dónde se inician los incendios, de a quién pertenecen los campos y qué prácticas productivas se desarrollan en esos campos, ¿no? No llega a la magnitud de las quemas del año 2008, que alcanzaron las 200.000 hectáreas, afortunadamente. Pero la masividad de las quemas han afectado, dicen, yo no soy bióloga, ni mucho menos, pero los que saben dicen que se están afectando al haber sido quemas durante tiempos tan prolongados y quemas que se han ido unificando de focos individuales que luego se han ido nucleando con otros incendios, y es decir, las quemas se han hecho más grandes en superficie y más intensas en términos de duración, han afectado, digamos, no solamente la capa superficial, que es a lo que apela la práctica del rosado, que es una práctica histórica en las islas del delta del delta del Paraná, desde tiempos históricos, la práctica del rosado, que es la quema de pastos superficiales para permitir los verdeos de primavera, digamos, bueno, se han hecho tan intensas que han afectado las raíces, los rizomas de las plantas. Y por lo tanto, la capacidad de recuperación de esos pastizales está comprometida por largo tiempo. Y no solo esto, sino que ha habido una enorme pérdida, dicen también los biólogos que estudian esta cuestión, una enorme pérdida de nitrógeno, de fósforo y de carbono liberado, digamos, a la atmósfera durante este periodo de quema. Con lo cual, estamos hablando de un desastre de proporciones en muchos aspectos. En principio, por la afectación del humedal, por la eliminación de la flora nativa y de la fauna nativa, porque lo que se ha perdido también, de manera también muy dramática, es toda la fauna nativa. Hemos visto imágenes, y no necesitamos verlas, de fauna que a la fauna no se le avisa que se va a prender fuego y que tiene que relocalizarse, digamos, ¿no? El incendio sucede, la fauna queda acorralada en algún momento y es afectada por estas quemas, ¿no? Entonces,
Estamos hablando de una pérdida de naturaleza de la mano de prácticas productivas muy importantes, de proporciones. Y en este sentido quiero decir algo. Porque yo hablaba del modelo del agronegocio como el que estaría detrás, digamos, de muchos de estos desastres naturales. No es el único, después vamos a ver que también el modelo de desarrollos inmobiliarios también tiene una cuota aparte en toda esta historia. Pero el modelo del agronegocio, ¿por qué? Porque en los últimos 20, 30 años, desde la introducción en el año 96 de la semilla transgénica en la Argentina y de todo el paquete tecnológico que acompaña a la semilla transgénica en la Argentina, que ha permitido ampliar la frontera de la soja, pampeanizando, como se dice que lo que ha hecho es pampeanizar otras regiones del país. Podemos decir que el noreste argentino está pampeanizado, es decir, que las prácticas productivas responden a prácticas que son propias de otra región, como la nuestra, y también hay una pampeanización del delta. ¿En qué sentido? Que la ganadería, en buena medida, se ha visto desplazada por la mayor rentabilidad del cultivo de la soja, fundamentalmente, que le ha ido ganando espacio a la ganadería, la ha ido corriendo hacia ámbitos cada vez más marginales. Uno de esos ámbitos marginales es el delta. El delta, dijimos en su momento, que históricamente ha desarrollado ganadería, pero siempre ha desarrollado una ganadería que se la conocía como de veranada, de verano, cuando las aguas estaban más bajas, se llevaba el ganado a las islas, se hacía una ganadería de muy baja intensidad, es decir, muy pocos animales por unidad de superficie, y durante una parte del año, con el cambio del patrón productivo en el continente que ha ido expulsando a la ganadería hacia lugares marginales, la ganadería se ha ido haciendo cada vez más extensiva en el delta y se ha hecho más de tipo permanente. Entonces ha tenido un cambio en el patrón productivo del delta muy notorio en los últimos años, que es lo que está actuando decididamente en modificar, digamos, estos comportamientos y estas pautas, digamos, estas prácticas productivas que terminan en las quemas de pastizales. Entonces, si yo tuviera que poner un factor explicativo en toda esta cuestión, que hoy nos mueve a la necesidad de sancionar una ley de presupuestos mínimos de conservación de humedales, es que estamos siendo empujados a esta necesidad precisamente por un modelo económico de tipo extractivista que no solo lo vemos en la megaminería a cielo abierto en el sur, no solo lo vemos en el fracking en Mendoza, sino que también lo vemos con el tipo de prácticas que desde el punto de vista agrícola, ganadero, están afectando cada vez territorios más marginales, digamos, para lo que era la producción de tipo pampeana. Entonces, aquí lo que está operando es la mano del extractivismo que lo que busca es obtener márgenes de rentabilidad, aunque sea a costa de la depredación de ecosistemas que son vitales para la vida de la sociedad. Y esos ecosistemas, si me permiten, y corto acá porque me voy a monopolizar todo hablando, esos ecosistemas no pueden ser vistos como recursos naturales, y en esto yo quiero ser muy enfática, y me gustaría que les quedara de la charla de hoy, es que los humedales no son recursos naturales. Desterremos de nuestro vocabulario el concepto recurso natural, porque el concepto de recurso natural lo que hace es subordinar esos recursos a la noción de mercancía. Si son un recurso natural, están ahí para ser explotados. Quiero cambiarlo, venimos cambiándolo de algunos colectivos que venimos discutiendo este tema, no solo en Argentina, sino en América Latina, a la luz de lo que se llama las cosmovisiones andinas, del buen vivir, por ejemplo. Queremos
instalar el concepto de bienes comunes de la naturaleza, porque la existencia de los humedales es importante no solamente para quienes poseen ese bien, sino para la sociedad en su conjunto. Si decimos que tienen esa capacidad de retener los excesos hídricos, si decimos que tienen esa capacidad de morigerar el impacto de las sequías, si decimos que pueden generar condiciones microclimáticas, si decimos que son portadores de una infinidad de actividades económico-productivas que pueden desarrollarse armónicamente en ellos. Lo que queremos es preservarlos para las generaciones venideras, para ustedes, básicamente. Preservarlos para ustedes, para que puedan seguir disfrutando de esos bienes y servicios ecosistémicos que de lo contrario van a desaparecer. Entonces es importante pensarlos como bienes comunes de la sociedad, más allá del derecho de propiedad que asista a las personas que son propietarios del suelo y están prendiendo el fuego en sus terrenos, en sus propiedades, para favorecer una determinada práctica productiva. Es importante que los defendamos en términos de que son bienes comunes que nos pertenecen al conjunto de la sociedad, porque el perderlos también nos afecta al conjunto de la sociedad. Bueno, cierro acá y en todo caso con las preguntas vamos ordenando un poco la charla. Muy bueno todo lo que decís, Patricia, me dejo pensando en un montón de cosas. Primero, bueno, o sea, esto que, o sea, charlaste un poco recién de, bueno, del porqué de las quemas también, ¿no? Porque, o sea, capaz que muchas veces cuando se abordan las temáticas ambientales, sobre todo en los medios de comunicación y cuando se hacen masivos, se ve, viste, como una cuestión de catástrofe, ¿no? Como una cuestión de, bueno, pasó, qué mala suerte que pasó. Fatalidad. Claro. Y en realidad, bueno, no, o sea, hay un montón de factores, ¿no? Que por qué está pasando eso. Y bueno, no sé si se perdió. No te estamos viendo. No, perdón, pasa que se me cambió justo la pantalla. Y bueno, o sea, como un poco también como queríamos reflexionar sobre eso, bueno, de por qué está pasando y, o sea, quiénes son los que están involucrados en esto, que un poco responde a todo esto del modelo agroexportador que vos decís. Y a mí me lleva a pensar también como, bueno, qué loco y qué irónico que son un montón de cosas dentro de ese modelo, que para nosotros, digo, a veces es muy charlado, viste, por la cuestión también de la economía. Me parece que en nuestro país es algo que surge un montón en las charlas, y en realidad, digamos, me parece como las mayores trampas, creo, o mayores como problemas que va a tener el modelo en un futuro van a ser cuestiones ambientales, ¿no? Digamos, estamos como en ese sentido, digo, los mismos productores, digo, los grandes productores están como, y lo saben, cavando como su propia trampa, digamos, ¿no? Y también como ya se habla, por ejemplo, digo, de que los países a los que nosotros exportamos las cosas, cuánto tiempo va a pasar hasta que tengan legislaciones ambientales por ahí un poco más estrictas, y es muy probable que nosotros no las pasemos por cómo hoy son las condiciones de cultivo y cómo estamos llenos de agrotóxicos, digamos, por todo el país, ¿no? Porque eso, o sea, hay muchos investigadores que han demostrado un montón de cosas, de presencias en lugares que no deberían estar. Digo, y teniendo en cuenta todo eso, preguntarte un poco, digo, como imagino que la ley también, o sea, obviamente es difícil que salga por los intereses que toca, bueno, preguntarte cómo más o menos, o sea, se regula o sea, cómo los abarca, porque también, o sea, no creo que sea una cuestión solo de, bueno, o sea, sale con las mejores perspectivas que nos gustaría a todos, sino que es medio como flexible en algunas cosas, y sí propone algún tipo de medida contra los responsables de las quemas, digamos, ¿no? Porque también a veces con estas cuestiones ambientales se habla de, castigos económicos, o incluso hay como premios a las buenas prácticas, que en realidad, bueno, buenas prácticas que serían, ¿no? ¿Cómo trata la ley, o al menos las ideas de proyectos que hay, que entiendo también que son varias, cómo tocan estos puntos? Porque, bueno, digamos, o sea, sí o sí va a ser una ley que va a tener que lidiar con eso, y bueno, ¿cómo es la perspectiva que tiene? Esto que es central. Teníamos la expectativa de conseguir una ley
que diera cuenta de todos los problemas, pero vamos a ver que esto es una pulseada. Hay enormes grupos de interés, enormes, no tienen una idea los grupos de interés que están ya empezando a tallar en esto. Entre ellos ya hay pronunciamientos escritos en los medios de la sociedad rural, de la Federación Agraria, de las asociaciones de arroceros de la provincia de Entre Ríos. Hay enormes lobbies también que se están ejerciendo en este momento de las cámaras de desarrolladores inmobiliarios que quieren seguir haciendo proyectos inmobiliarios en humedales como para que se puedan ubicar, del tipo de los de Nordelta. Nordelta no podría ser posible en otro ambiente que no fuera de humedales, porque lo que hacen los desarrolladores inmobiliarios es armar un proyecto de urbanización con lagunas. Esas lagunas solo son factibles de ser desarrolladas en áreas en las que existan humedales, porque te meten una draga en el humedal y refulan el material del sustrato para poder altear las parcelas donde se va a construir la urbanización y luego producir las lagunas que formarán parte de la propuesta paisajística de esos emprendimientos. Eso es una mina de oro, Hicimos un estudio, yo con mi equipo de investigación escribimos un libro que se llama La privatopía sacrílega, efectos del urbanismo privado en humedales de la cuenca del río Luján, y hicimos un estudio de rentabilidades comparadas. La obtención de rentas de la tierra es del 600% de beneficio de comprar un suelo en un humedal y producir una urbanización cerrada en humedales. Entonces, los intereses, imagínense, que están en juego en todo esto, la capacidad de llegada que tienen estos sectores, los arroceros, los sectores que están interesados en seguir haciendo ganadería en estos ambientes, los sectores que están interesados en seguir ampliando el desplazamiento de la frontera de la soja, en que la ley de humedales no salga, o que salga con un sentido que podríamos decir greenwashing, ¿no? Es decir, de un lavadito de cara verde, que deje contentos a los colectivos ambientalistas, pero que en realidad no cambie absolutamente nada, digamos. Digamos, estamos enfrentando en este momento, estamos atravesando esa marejada. En este preciso momento estamos atravesando esta marejada, porque apenas se anunció la posibilidad de sancionar estos proyectos de ley, aparecieron a empezar a tallar todo este conjunto de intereses que están dispuestos a cualquier cosa para evitar que la ley salga. Estos mismos intereses son los que en 2013 y en 2016 hicieron que se cajoneara los dos proyectos de ley que tenían media sanción en el Senado, digamos, ¿no? Para que tengamos una dimensión. Por lo tanto, el riesgo que tenemos ahora es de que salga una ley muy lavadita. Yo la verdad que estoy un poquito ahí como expectante. Vamos a tratar de hacer lo mejor que se pueda. Digo, porque yo estoy participando activamente en todos los espacios que tengo a la mano y en los que me invitan para poder discutir esto y para poder discutir los términos que debieran ser incluidos en la ley. Vos decías, bueno, ¿qué aspectos contempla los proyectos de ley? Son bastante parecidos entre sí, aunque yo te diría que lo central entre los proyectos es qué tipo de definición de humedales abordan, porque depende qué entienda yo por humedal. Para algunos proyectos de ley, en vez de ser el 23% de la superficie del país, sería el 12% de la superficie del país, ¿no? Es decir, depende cómo define el objeto, es el tipo de escenario que se me plantea, en primer lugar. En segundo lugar, hay algunas cuestiones que son bastante parecidas, que tienen que ver con un inventario, con hacer un inventario que reconozca las diferencias. Hoy me preguntaban al inicio de la charla, que se me pasó, bueno, cuáles eran los humedales más importantes y demás. Pero pensemos que tenemos humedales de muy diferente tipo, característica y condición. Tenemos desde los esteros de Liberá, en la Mesopotamia, el delta, que es uno de los más grandes e importantes humedales a nivel mundial,
los salares de altura en el noroeste argentino, los mallines en la Patagonia, los cordones medanosos, las dunas de la provincia de Buenos Aires son humedales, la albúfera de Mar Chiquita, que es una laguna que está comunicada con el mar en la provincia de Buenos Aires, por lo tanto tiene esa condición de mezcla de agua dulce y salada, la única del país y está muy amenazada por un proyecto inmobiliario. Las turberas en el sur, en Tierra del Fuego, es decir, la variedad de humedales que tenemos es muy importante. Es importante entonces lograr una buena clasificación de esos humedales a través de un sistema de inventario que permita tipificarlos, ordenarlos, establecer niveles de ordenamiento al interior de ellos mismos, hasta poder ordenarlos a nivel de paisaje, por ejemplo. Y luego, un sistema de ordenamiento territorial de humedales en acuerdo con las provincias, porque pensemos que los recursos naturales, vuelvo a esa definición que no me gusta, pero es la que existe en la legislación, son patrimonio, son prerrogativa de la decisión de las provincias, es decir, las provincias tienen el patrimonio de decidir sobre sus propios recursos. Lo que está bien, en el sentido de ser respetuosos de las territorialidades locales y de los bienes comunes de la naturaleza que están en esos territorios, pero que abre una puerta muy discrecional al manejo también, por otro lado, de esos recursos, ¿no? Entre algunas provincias que pueden tener una mirada muy proteccionista y otras absolutamente aperturistas en el manejo de esos recursos. A tal punto que les voy a poner un ejemplo. En la última media sanción que obtuvo en el Senado en el 2016, cuando se estaba por aprobar artículo por artículo ese proyecto de ley, que era un proyecto de ley de consenso, se introdujeron en el Senado 27 modificaciones de último momento a ese proyecto de ley. Y una de ellas, pedido por senadores de la provincia de Jujuy, era excluir a los salares de altura, es decir, a los salares, las salinas, como humedales, porque eso les inhibía la posibilidad de concretar los negocios de la explotación del litio, que como ustedes saben es uno de los minerales, digamos, que abriría mayores expectativas porque las mayores reservas de litio del mundo están localizadas en Chile, en el noroeste de nuestro país y en Bolivia, digamos, ¿no? Litio a partir del cual las baterías, digamos, de más larga duración que existen, se producen, digamos, ¿no? Entonces es un recurso estratégico para esa provincia. La provincia se mantuvo en las de ellas de excluir a los salares en la definición de humedales. Con lo cual, imagínense que hay todo, no solo es la presión de las grandes corporaciones, como las mencionamos, los arroceros, el agronegocio, la megaminería, el monocultivo forestal también, en las provincias de la Mesopotamia, que están ligados a humedales, sino también las propias provincias, las que de alguna manera también, digamos, no diría ponen palos en la rueda, pero entienden que sancionar una ley de ordenamiento de estos recursos implicaría un cercenamiento a las posibilidades de desarrollo económico a futuro, digamos, ¿no? Pero siempre, a mí me parece que es interesante, y en relación a lo que decías, Agus, recién, que hay una mira, vos decías, pero ¿cómo los que desarrollan este tipo de actividades no se dan cuenta que en realidad están matando a la gallina de los huevos de oro, digamos, ¿no? Porque, en definitiva, si estos incendios provocan un agotamiento de los suelos o las posibilidades de que esos suelos no se puedan recuperar en el corto plazo para poder sostener una determinada actividad productiva. Pero lo que pasa aquí es que el extractivismo, por definición, es una actividad de desposesión. Es una actividad
que tiene una mira de corto plazo. Importa la inmediatez, la reproducción de la ganancia capitalista, podríamos llamarla así, en términos marxistas, en el corto plazo, y no la reproducción del sistema con una cierta continuidad en el futuro. Entonces, digamos, no podemos pedir que esos actores sean los que precisamente salvaguarden las condiciones ecosistémicas de estos sistemas tan frágiles y valiosos. Esto es un patrimonio, es una prerrogativa de los poderes del Estado, digamos, ¿no? Es una prerrogativa de los poderes del Estado. Entonces, pero bueno, pero si por el otro lado decimos que, bueno, que hay algunas provincias que están como muy temerosas de que esto les cercene las posibilidades, bueno, es todo un ajedrez muy complejo de jugar. Es un ajedrez muy complejo de jugar. La idea es sacar la mejor ley posible, tratando de salvaguardar lo máximo que se pueda en las instancias de control. Yo el otro día hice una exposición en Diputados la semana pasada, el miércoles de la semana pasada, específicamente hablando de del impacto que tiene la modificación de humedales sobre las planicies de inundación de ríos y arroyos que son utilizadas para localizar estos emprendimientos inmobiliarios, ¿no? Y en esa exposición lo que le pedía a los legisladores es que excluyeran a los humedales como lugares donde se pueden localizar los barrios cerrados y los countries. Porque además mi argumento fue, Argentina, si hay algo que sobra en Argentina, es suelo para urbanizar. Si vos me dijeras, vivimos en un país como Holanda, donde lo que falta es suelo y es necesario ganarle suelo al mar a través de sistemas de polderización, yo te puedo entender. Ahora, ¿por qué ese afán de aproximarse a áreas de humedales, áreas que cumplen con funciones ecosistémicas vitales para la vida y vitales para la vida de un aglomerado metropolitano de 17 millones de habitantes? Porque pensemos que la cuenca de Luján no es solo la cuenca de Luján, es la del Paraná Plata, es la del río Reconquista y la del Matanzas Riachuelo, digamos, son las grandes cuencas que atraviesan la región metropolitana, cumplen una función vital para el desarrollo de la vida de 17 millones de habitantes. Entonces, ¿por qué, habiendo tanto suelo disponible, es preciso habilitar que esos emprendimientos inmobiliarios se hagan precisamente arriba de humedales? Y esto no se explica por otra cosa que no sea por la apropiación de rentas extraordinarias del suelo. Ahora, ¿cómo se corta con esto? Esta es una cuestión que lo tiene que dirimir la política, o nosotros podemos hacer el mejor esfuerzo técnico, pero aquí hay un proceso de negociación entre lo que es lo deseable, es el máximo aspirable en términos de protección y de garantizar la sustentabilidad, la reproducción sustentable de estos ecosistemas a futuro, y lo que la posibilidad propia de este sistema de lobbies que existe permite. Es un juego de ajedrez, digamos, ¿no? Y en eso estamos. Y me preguntabas sobre las sanciones. No tengo posibilidad de entrar en mayores precisiones, porque como les digo, se está tratando de armonizar un proyecto de todo ese galimatías de proyectos que se presentaron, que yo en un punto estoy convencida que aparecieron así como flores después de la lluvia, como hongos después de la lluvia, precisamente para entorpecer el debate. A mí me queda, digamos, ese margen de dudas acerca de cómo es posible que en cuestión de una semana, 10 días, aparecieron 11 proyectos de ley para regular esto. Yo creo que también, en la medida que haya más diversidad de proyectos, más difícil va a ser ponerse de acuerdo, digamos, ¿no? Y construir un proyecto de consenso. Pero muchos de estos proyectos, más allá de esto, que es una cuestión más de técnica parlamentaria, en la que no me voy a meter porque no me corresponde tampoco, es que muchos de esos proyectos prevén sanciones
para quienes alteren de alguna manera las condiciones ecosistémicas de los humedales. El tema son sanciones de tipo dineraria, digamos, ¿no? En sanciones económicas, que se aplicarían a aquellos actores, empresas, que de alguna manera vulneraran, como vienen haciéndolo hasta nuestros días, esas condiciones ecosistémicas a partir de una perturbación como las que hemos visto. Pero bueno, no puedo adentrarme en la letra fina porque en realidad no hay nada escrito sobre eso todavía, son todos aspectos que están actualmente en discusión. Ahí si quieren preguntar, pregunten nomás el resto. No me pareció que ahí quería hablar. Hola, buenas. Perdón que no pongo la cámara, pero no tengo buen internet. Mi nombre es Lucas Aneta, soy militante de la Corriente Popular Vallese. Bueno, primero quería agradecerle a los compañeros de MP La Plata, de Sumas Agrarias, del Observatorio y a Cinética por la invitación a la charla. Muy interesante. Yo tengo una pregunta que viene un poco a colación con lo que contabas recién, y entendiendo el lobby, ¿no?, de las grandes empresas, pero entendiendo también que hay pequeños y medianos productores también en el medio, ¿no? Si de alguna manera, ¿cómo convive la ley y la producción? Digo, entendiendo que para explotar cualquier mineral o cualquier recurso es imposible no afectar el medio ambiente. ¿Cómo convive la ley con los pequeños sectores, ¿no? Si está pensado, porque si no termina beneficiando siempre a las grandes empresas que tienen más poder de adaptación a las nuevas medidas que los pequeños capaz que productores. Gracias. Como pasa siempre, los pequeños sectores, las pequeñas comunidades que viven más directamente relacionadas con los humedales y que desarrollan prácticas productivas, prácticas residenciales, pesca artesanal, actividades muy variadas, son muy conocedores de las dinámicas de los humedales y por lo tanto son muy respetuosos de ellas porque sus prácticas productivas están adaptadas a las condiciones de esos ecosistemas. Acá el punto no son ellos. De hecho, si vos lees todas las alegaciones que han hecho las personas que pasaron por las 3 sesiones informativas de diputados, reconocen, ya sean desde el sector productivo, desde los residentes en el Delta, desde las personas que hablamos en relación a las prácticas residenciales, es decir, de formas de vida en los humedales, todos exaltamos que en realidad esas formas más, digamos, más cotidianas, pero también más históricas, de vincularse con estos ecosistemas, son profundamente respetuosos de las condiciones de esos ambientes. Ahí no hay ningún tipo de incompatibilidad. Ellos podrán seguir haciendo su vida tal como lo vienen haciendo desde tiempos inmemoriales. Porque además te voy a poner un ejemplo, para ponerte un ejemplo. Los habitantes históricos del Delta viven en viviendas construidas sobre palafitos. No sé si saben lo que son los palafitos. Construidas en altura, es decir, construyen una estructura de madera que se aleja, digamos, de la superficie de las islas, entre 2, 4, 6 metros de altura, dependiendo del lugar donde están ubicadas, construyen sus viviendas reconociendo que el lugar donde viven se inunda, que periódicamente existe una recurrencia de anegabilidad de ese ambiente y que la forma que tienen de salir de su casa para movilizarse al continente es un bote, porque reconocen que esa es la forma de vida isleña. No estamos hablando de esto, sobre esto no va a regular nada en contrario de ese tipo de prácticas que se producen en armonía con esos ambientes. Estamos hablando de otras prácticas, de las prácticas, para poner el mismo ejemplo del Delta. En el Delta del Tigre, por ejemplo, hace unos años se intentó hacer, hay una empresa, si le quieren buscarla, Colony Park, hasta el nombre, tiene un nombre que remite a un imaginario bastante alejado a nuestra idiosincrasia,
que se vendía como la primera isla del delta cerrada del Tigre. ¿Y esto qué implicaba? Implicaba que abrieron canales, iban a llevar vehículos para transitar por calles que iban a pavimentar, iban a altear los terrenos para por precisamente no tener que construir sobre palafitos, sino construir viviendas sobre terreno firme. ¿Esto qué significaba? Desnaturalizar las condiciones ecosistémicas del humedal y transformarlo en otra cosa. Es decir, a ese tipo de desarrollos o de actividades nos referimos. Las que estarán reguladas, las que estarán de algún modo limitadas, o deberán estar limitadas, eso espero, si la ley se sanciona, son ese tipo de actividades que lo que hacen es desconocer las legalidades naturales de esos ambientes y que quieren llevarlas o transformarlas en otra cosa que no son. Esas son las actividades que van a estar reguladas. Esas son las actividades que van a estar penalizadas. Las actividades que se desarrollan en armonía con la naturaleza lo podrán seguir haciendo tal como lo vienen haciendo desde tiempos desde antes de la conquista. Estamos hablando de que esta es una ley que viene a regular de alguna manera formas extractivistas de vincularse con nuestros ambientes. Si lo que vamos a hacer es pampeanizar, es garantizar que se pampeanice el delta, bueno, esto no puede ser. No es posible. No es posible pampeanizar el delta, porque el delta cumple con todas esas condiciones de las que hablábamos al comienzo de la charla, con todos esos bienes y servicios ecosistémicos, que además son vitales para que la región metropolitana tenga la calidad de vida que tiene. Desde el punto de vista ambiental me refiero. Entonces nos referimos solamente a aquellas actividades que desnaturalizan, es decir, pampeanizar el delta no es posible. Transformar todo en arrozales no es posible. Transformar humedales en monocultivo forestal no es posible. El acicate para que estas empresas se aproximen a estos ambientes, que son suelos que tienen un valor de mercado muy inferior al de suelos altos, digamos, ¿no? Y esto es lo que los lleva a colonizar, podríamos decir, es una buena palabra, estos ambientes. Estos ambientes tienen que seguir cumpliendo las funciones que vienen teniendo desde tiempos históricos. No sé si respondí, Lucas, tu pregunta. Listo. Yo, Patricia, tal vez quisiera trasladar una pregunta que leí en el chat, que me resultó interesante, que la hizo Fiorella, que tal vez no ha activado sí. su micrófono. Que sí, ahí estoy viendo el chat. En el fragor de la charla no le presté atención, perdón. Sí. Tal vez. ¿Cómo se podría hacer para difundir esto que estamos hablando? Falta mucho conocimiento en la población, más cuando vivís cerca de un humedal. Digo, sí, claro. Teniendo en cuenta que acabas de mencionar que diste una exposición en diputados, me parece que las herramientas están, pero tal vez se hace caso omiso, ¿no? Se omite la difusión que las personas que tienen el conocimiento técnico quieren transmitir, pero que evidentemente no llega si no es por estas organizaciones, o bueno, nosotros hoy día, nosotros y nosotras, tratando de difundir todo esto un poco. ¿Qué otras herramientas encontrás como para hacerlo más masivo? Bueno, las que disponemos. Yo uso todos los canales que tengo. Radio, televisión, redes sociales, diarios. Habrán leído que, bueno, no, sí, tal vez no han leído, pero he dado declaraciones en cuanto medios tengo a la mano, tengo disponible. Claro, tenemos muy poco centimetraje en los diarios en relación al centimetraje que tienen las actividades que están validadas socialmente. Porque esto es importante de decir.
el extractivismo es consustancial a nuestra forma de vida, digamos, ¿no? Hemos legitimado que determinadas prácticas productivas se desarrollen con la mayor libertad, casi sin cuestionamientos a nivel social. Yo siempre digo que hay como una legitimación social, por ejemplo, de la forma de vida de Nordelta, ¿no? Perdonen que mencione ese caso, pero yo lo he estudiado mucho, he escrito mucho sobre eso, en algún punto Nordelta es visto para segmentos de la población que no tienen acceso a Nordelta como una cuestión aspiracional, si no es para ellos, para sus hijos en algún momento que puedan vivir en un ambiente así, ¿no? Es decir, mucha gente ve con buenos ojos esas formas de vida que destruyen los ambientes naturales en términos de satisfacer unas necesidades para grupos muy pequeños de población. Porque en 10.000 hectáreas que han sido transformadas de humedales en la cuenca baja del río Luján, no viven más de 100.000 personas. Estamos hablando de 10.000 hectáreas. 10.000 hectáreas, equivalente, llevemos a las manzanas, 10.000 manzanas. Digo, el nivel de ocupación de esos ambientes es muy bajo, es muy marginal, pero el impacto que generan en términos superficiales, de superficies comprometidas, y del impacto que tienen frente a situaciones de crecida extraordinaria, como ya lo hemos verificado en 2014 y 2015, es enorme. Es enorme. Yo puse un ejemplo el otro día en Diputados. El hecho de haber construido esas 10.000 hectáreas de urbanizaciones cerradas pegadas al río Luján en los últimos años, desde fines desde comienzo de los años 2000 para acá, ha hecho que cuando se produce una crecida por precipitaciones extraordinarias, cuando el Niño arreció en los años 2014 y 2015, hizo que eso, más el aporte de los canales clandestinos que incorporaban un excedente hídrico también importante al cauce principal del río Luján, encontraran un cuello de botella para drenar en el curso inferior del río Luján, porque el curso inferior del río Luján estaba ocupado por 10.000 hectáreas de urbanizaciones cerradas localizadas sobre la planicie de inundación, es decir, humedales del río Luján. Cuando venía la crecida desde el cauce superior y el cauce medio, a la altura de Luján, el agua se encontraba ya con un obstáculo para el escurrimiento. La cripta, esto también lo mencioné el otro día en la charla de diputados, la cripta de la Basílica de Luján, no que me interese particularmente la cripta, solo lo pongo a título informativo, que es donde, bueno, es un espacio en el que muy reverenciado por la Grey Católica. La cripta de la Basílica de Luján se inundó por primera vez en su historia. Ingresó agua, ¿por qué? Y barrios de la ciudad de Luján tuvieron el agua hasta la altura de la rodilla durante 6 días. ¿Por qué es esto? Porque el agua encontró un obstáculo en el tramo inferior del río Luján con todos estos emprendimientos inmobiliarios que estrangulaban la posibilidad de drenar rápidamente el agua. Luján se inundó siempre, históricamente. ¿Por qué? Porque está construida la ciudad sobre la planicie del río. Pero nunca en su vida había tenido una inundación de esta magnitud. Entonces, de lo que estamos hablando es precisamente de un modelo de desarrollo que está naturalizado en nuestra sociedad. Es un modelo de desarrollo que está naturalizado en nuestra sociedad, que ve con buenos ojos que se construyan urbanizaciones cerradas en humedales, que ve con buenos ojos que la frontera de la soja, de la mano de la soja transgénica, siga avanzando sin ningún tipo de limitaciones, que ve con buenos ojos que la ganadería colonice de manera definitiva y de manera intensiva el delta del río Paraná, que ve con buenos ojos que en general los humedales vengan siendo vulnerados de la mano de las promesas del desarrollo, porque acá
no hay que ser ingenuos, todo esto viene siempre acompañado o legitimado por el discurso del desarrollo, ¿no? Esto es el favorecer este tipo de actividades económicas, es permitir, es abrirle la puerta a actividades que favorecen el desarrollo económico de la población. Son todas las promesas, acá estoy leyendo que Agustina dice las promesas del neoliberalismo, son exactamente las promesas del neoliberalismo, del desarrollo y del derrame del desarrollo que nunca termina de cumplirse. Y que nunca se van a cumplir porque no están pensadas para eso. Lo que se busca, dice David Harvey, un geógrafo que yo valoro mucho, son prácticas de acumulación por desposesión. Estas prácticas acumulan a través de la desposesión. ¿De desposesión de qué? De la desposesión de actividades tradicionales, de la desposesión del campesinado, de la desposesión de los pueblos indígenas, de la desposesión de los sectores populares que se ven perjudicados por el impacto que tienen los desastres sociales, ambientales causados por estas actividades. Perdón por el fervor, pero bueno. Me dan un poquito de manija y agarro enseguida. Acá Leroy dice, con la ley de bosque nos dimos cuenta de que la ley no soluciona el problema y de que hay mucho lobby. Aquí no sé, sí, pero te voy a decir una cosa a favor de la ley, Leroy. Es peor sin la ley. Porque con la ley tenemos la posibilidad de contar con la instancia judicial. Si tenemos una ley que nos ampara, podemos judicializarlo. Entonces yo entiendo lo que decís, es cierto, coincido en un todo con lo que decís, pero con la ley siempre es mejor. De hecho, mirá, es una lotería judicializar no teniendo la ley. En el año 2019, yo hago énfasis en el tema de los barrios sobre humedales porque es lo que más conozco, lo que más he estudiado, es mi especialidad. Hay un barrio que se construyó sobre el río Gualeguaychú, frente a la ciudad de Gualeguaychú, en la localidad que está enfrente, que se llama Pueblo General Belgrano. Empezó a hacer todo el movimiento de suelos, las lagunas, a producir el polder perimetral que le iba a proteger de las crecidas del río. Bueno, hacer todo lo que no había que hacer, con el aval, por supuesto, del gobierno municipal de Pueblo General Belgrano. Un abogado de Gualeguaychú, Julio Majul, litigó y llegó hasta la Corte Suprema de Justicia y logró un fallo que es ejemplar de la Suprema Corte de Justicia, que le dice a la provincia lo que la provincia ya sabía, pero lo que no quería mirar. Y es que la provincia era la responsable de velar por la calidad ambiental de sus recursos hídricos. Y que en la medida que esto afectara al recurso hídrico, era la responsable de lo que pasara, digamos. Entonces le imponía a la provincia a que revisara esto y a que revisara dos principios internacionales del derecho internacional, el principio indubio pro aqua y el principio indubio pro natura, que significa que en la medida que haya dudas acerca de la afectación de un recurso hídrico, indubio es en duda, debe primar la protección del recurso hídrico. Y que en la medida que haya dudas acerca de una afectación del ambiente, de pro natura, de la naturaleza, debe primar la protección de la naturaleza. Y finalmente la provincia de Entre Ríos intimó a la empresa Altos de Unzué a desmontar el emprendimiento inmobiliario que había hecho y a llevar las condiciones ambientales de ese humedal a las condiciones originarias. Es un fallo ejemplar, pero si nosotros tuviéramos una ley de protección de humedales, tendríamos muchas mejores armas para pelear con los desatinos, digamos, de los actores que solo buscan la ganancia rápida
sin pensar, sin que les importe el beneficio de la sociedad en su conjunto. Hola Patricia, ahí yo por ahí, o sea, me dejabas pensando en muchas cosas que decías sobre el tema del avance de las inmobiliarias con relación a lo que es también el agronegocio y todo. Yo te quería hacer una pregunta, ya que estamos y que también nos diste el pie, que nada, está muy buena la charla. Atrás de la lucha o sea, hay una lucha detrás de distintos sectores para la atención o que salga una ley de humedales y que cuide el ecosistema. ¿Vos crees que también de la misma mano se tiene que comenzar a darle una fuerte discusión sobre una nueva ley del acceso a la tierra? ¿El acceso al suelo urbano te referís? Sí, el acceso al pueblo urbano, a la tierra, porque digo, o sea, hay detrás de todo el tema, el entramado del agronegocio, también hay un desplazamiento muy grande de lo que es cultural de distintas poblaciones que también conviven dentro de lo que es los humedales. Va por ahí mi pregunta. Sí, en realidad lo que tenemos son comunidades que viven, desde, como les decía, desde tiempos largos, no sé si históricos, un historiador diría, me mataría, porque para un historiador los tiempos son de mucha mayor duración, ¿no? Pero lo que hemos tenido un poco de la mano, no solo del modelo, de este modelo que está claramente anclado digamos, en las prerrogativas del neoliberalismo, es una descampesinización de la Argentina. Aquí en la Argentina no tenemos casi población campesina, como sí lo hay en otros países, por ejemplo en Colombia o en Brasil. Y en mucho de esto, de la explicación de esto, reside también la forma en la que se ha dado el proceso de acaparamiento del suelo, ¿no? Hay un proceso de acaparamiento brutal del suelo por parte de algunos grupos económicos o de algunos sectores de capital concentrado. Lo que han hecho es acaparar suelo y desarrollar actividades económicas que son claramente desplazadoras de población campesina o de población ligadas a actividades tradicionales. Sí, yo creo que en algún momento debiéramos darnos ese debate, ¿no? En relación a cómo repensar el vínculo de la producción, porque si criticamos, digamos, el modelo del agronegocio, si criticamos este modelo de desarrollo, yo lo critico fuertemente, porque yo digo, cuando hablamos de todas estas cuestiones, de la necesidad de una ley de humedales o de una ley de bosque nativo o de una ley de glaciares, como fue en su momento, de lo que estamos hablando es de un modelo de desarrollo que en múltiples aspectos lo que hace es vulnerar las condiciones de reproducción de las personas en sus territorios. El campesino, las personas que viven en las áreas urbanas, pero que se ven afectadas por el impacto de las inundaciones a partir de estos desarrollos inmobiliarios. En general, digamos, sí necesitamos estas leyes, pero también necesitamos repensar un poco un esquema de desarrollo económico que sea mucho más inclusivo que el que tenemos ahora, que es excluyente por definición. Este modelo de desarrollo que ha surfeado, ha atravesado a todos los partidos políticos, y en esto ha sido bastante consistente desde la salida de la dictadura hasta acá. Yo diría que gobiernos progresistas o gobiernos neoliberales no han dado un debate sobre estas cuestiones. Al contrario, lo que se ve es que en algún punto el progresismo también profundizó el modelo de desarrollo que actualmente tenemos.
Imagínense, ahora estamos con toda la discusión de las factorías o las granjas de crías de cerdos con China. Bueno, es más del mismo modelo de desarrollo, digamos, ¿no? Entonces, claro que tenemos deudas pendientes, y claro que tenemos una deuda pendiente acerca de las posibilidades de acceso al suelo de sectores que hoy no lo tienen. Pero forma parte, me parece, de un debate más amplio, que tiene que ver con un debate no saldado, porque no está dado, que es el debate acerca del modelo de sociedad y del modelo de desarrollo al que aspiramos. Maristela Svampa, una socióloga argentina que no sé si la conocen, y muchos otros investigadores, cientistas sociales, refieren a este tiempo que estamos viviendo como de crisis civilizatoria. Estamos atravesando una crisis civilizatoria, claramente. Cada una de estas manifestaciones a las que hemos aludido son expresiones acabadas de la crisis civilizatoria. La pandemia, sin ir más lejos. La pandemia es una clara muestra de que estamos atravesando una situación de colapso a nivel civilizatorio que se ve en este momento, en estos tiempos, a partir de un proceso de afectación ahora directamente de la salud de las personas, que deriva inevitablemente de formas de producción que la sociedad global ha asumido. Y que además, como estamos en tiempos de globalización, desde la crisis del estado de bienestar para acá, estamos en un proceso de globalización, la forma de circulación de la pandemia, en este caso, ha sido vertiginosa, digamos, ¿no? No ha dado casi tiempo de respuestas en ningún lugar del planeta. Voy a prender la luz. Creo que estaba Juan, que quería hacer una pregunta. ¿Querés hacerla, Juan? Estaba silenciado. No, la estaba escuchando, Patricia, muy interesante esta última reflexión que estás haciendo. Iba a hacer otros comentarios por ahí, pero sobre esto último que dijiste, estaba pensando en el documento que sacaron a principios de año el grupo de intelectuales que fue llamado por Alberto a pensar esto de la pospandemia, que María Estela escribe uno de los artículos, justamente pensando pensar, un sinónimo de pensar, planificar. En el lenguaje llano, no es lo mismo. Planificar desde las agendas de las organizaciones y de la agenda de los gobiernos, empezar a incorporar estos debates. Porque me parece que vos lo dijiste, ¿no? No importa ya si es un gobierno más progresista, menos progresista, pareciera que está fuera de agenda o que son temas menores. Y en estos momentos de crisis de los sistemas, nos damos cuenta que se empieza la necesidad que tiene el sistema natural de reaccionar frente a las modificaciones que nosotros les hacemos. Yo, por ahí, más en el tema del agronegocio, se me ocurría cuando vos hablabas al principio de una de las grandes mentiras que tiene las tres patas del agronegocio. Que la siembra directa no daña los suelos es una de esas patas que es una gran mentira, porque en realidad lo que hay detrás de esa afirmación de al no tener que trabajar el suelo, yo no degrado la cobertura del tipo de prácticas, porque para yo poder sembrar necesito que el suelo esté limpio, claro, entre comillas, porque si no tampoco hay posibilidad de siembra directa. Y eso trae aparejado este tipo de prácticas que si bien surgen de la práctica por ahí agropecuaria, ahora se están extendiendo a estas consideraciones que vos sos especialista. Yo de eso no puedo aportar nada, que tiene que ver con el negocio inmobiliario, el uso de la tierra para sacarle el valor que realmente tiene, que es muy valioso. Exacto. Si nosotros pudiéramos medir los servicios ecosistémicos, como le dicen algunos, nos daríamos cuenta que existen métodos. Sí.
No, me hiciste acordar una cosa que nos enseñó una profesora, yo le tengo mucho aprecio a la doctora Alicia Ronco, que ella en sus clases, cuando nos formaba, nos decía, estamos mal acostumbrados a pensar que el suelo es un soporte inerte, y el suelo está lo más lejos posible de ser un soporte inerte. El suelo es un complejo sistema, el suelo está vivo, y el suelo nos brinda un montón de cosas que para nosotros son invisibles, de la misma forma que es invisible un virus, pero que nos puede llegar a terminar muy mal. Y bueno, te quería agradecer por tu charla y por tus palabras, porque me hiciste reflexionar respecto de esta serie de cuestiones. Te pido una cosa, a mí me gusta mucho que este tipo de cuestiones las terminemos con tarea. Yo sé que vos debés tener mucho material para que leamos y para que profundicemos en esto. Una vez estuve en un congreso en donde nos mostraron un trabajo desde imágenes satelitales, la expansión del agronegocio, la expansión de la urbanización, y se le ponía sobre las respuestas extremas, las inundaciones y las sequías. ¿Vos por ahí tenés alguna información o tenés algún trabajo que nos puedas pasar? Totalmente. No mostré nada porque la dinámica que me propusieron era la de una charla, digamos, ¿no? De un intercambio. Pero por supuesto que les puedo pasar algún PowerPoint con algunas de estas cosas que he comentado, particularmente relacionadas con el ámbito del urbano, que es un poco mi especialidad, el ámbito de mi especialidad. Pero sí, claro, por supuesto que les puedo compartir esos materiales. Sí, será un gusto para mí. Y muchas gracias por esto que decís. Sí, en realidad vivimos montados sobre un sistema de falacias, ¿no? Digamos, el paquete del agronegocio está montado sobre un sistema de falacias. Otra falacia es que los márgenes de rentabilidad son inferiores. Y yo tuve la oportunidad de estar en un establecimiento, en el establecimiento La Aurora, en Juárez. No me acuerdo el nombre del productor, un productor de origen danés. Juan Kier. Estuve con él y nos contó que los márgenes de rentabilidad que obtienen son equivalentes haciendo agroecología a los que se obtienen con una práctica, digamos, con todo el paquete tecnológico que implica todo un gasto, digamos, para el productor superlativo, pero bueno, ahí está el negocio precisamente, ¿no? Es decir, el negocio no está tanto en la obtención de la rentabilidad del productor como en el de las empresas que hacen el soporte a la actividad económica, ¿no? Y él nos contaba que con determinadas prácticas de rotación, de combinación de ganado con los cultivos, determinadas rotaciones de los potreros, bueno, nos hizo todo un relato que yo no puedo reproducir porque no soy especialista del tema, pero decía que, y bueno, estaba acompañado por Eduardo Cerdá, que ahora es el director nacional de agroecología, que certificaban que claramente, bueno, se ha construido todo un discurso que acompaña al agronegocio, que además se va profundizándose, porque imagínense que estamos también en las puertas de la discusión de la ley de semillas, que es una ley que las grandes empresas multinacionales del agro que tienen sede acá en la Argentina van a pugnar porque salga sancionado, ¿no? Es decir, ponerle patente, esto ya es una cosa de locos, ponerle patente que los productores agropecuarios tengan que pagar una patente por la semilla que utilicen en sus... No, es una cosa de locos, digamos. Pero forma parte de un poco de todo este esquema de cosas que estamos discutiendo, que tiene que ver con la profundización de los mecanismos del extractivismo en sus diferentes variantes, y que es bueno que entendamos que no estamos hablando de cosas diferentes cuando pensamos en los pastizales del Delta
o en la quema de montes en Córdoba, que no son humedales, pero que hacen a la lógica de la reproducción del capital inmobiliario en esas provincias, porque tuve la oportunidad de hablar con alguien del Valle de Punilla, que me decía que inmediatamente después de las quemas, ya pasó en quemas anteriores, en los lugares donde hubo quemas aparecieron loteos inmobiliarios después. Entonces, digamos, responden en todos a una misma lógica, que es una lógica de acumulación por desposesión, como lo hemos descrito, propia de este ciclo de la globalización en su fase neoliberal, digamos, ¿no? Sebastián pedía la palabra. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Se me escucha bien? Sí, sí. Bien, porque veo medio pixelada la imagen. Antes que nada me presento, mi nombre es Sebastián de Cabo, soy integrante de la Corriente Popular Felipe Vallese. Estamos junto a varios compañeros y compañeras de nuestra organización. Me atrevo a decir disfrutando de tanto conocimiento expuesto en esta charla. Felicito a los compañeros y compañeras de Suma y a todos quienes han dado a la organización de una temática que no resulta quizás políticamente correcta o que no es algo que pareciera importante o prioritario en medio de una pandemia tan importante que está viviendo el mundo o nuestro país, pero entiendo que es un tema profundo, un tema absolutamente de fondo, que habla de una idiosincrasia que está basada sobre paradigmas construidos hace más de 200 años, desde los cuales se sustenta algo que esta charla, yo entiéndase por qué, desde dónde le doy tanta importancia a este tipo de conversaciones y conversatorios, desde el punto de empezar a esclarecer a nuestra población argentina, sobre todo como considerándome partícipe del movimiento nacional y popular, a quienes entendemos y queremos esforzarnos para entender la magnitud que tiene nuestra patria y atrevernos a pensar en la patria grande cuando no se nos ha enseñado a querer lo que no se entiende que es nuestro país, la riqueza que tiene nuestro país, y no hablo de la monetización de nuestros recursos o de nuestros valores, sino de lo que se considera para hasta ciertas religiones o para creencias que son de otro continente, otras culturas, entienden que es el paraíso terrenal. Se ha llegado a conversar también en puntos de poder muy importantes en los años 40 del siglo pasado, cuál era el paraíso para el hombre aquí en el terrenal, y la Patagonia fue uno de esos lugares que se han planteado, tanto chilena como argentina. Patagonia que todos entendemos está deshabitada. Yo tengo 5 hijos y tengo una nieta, tengo una familia, somos 8, tenemos perro, gato. Bueno, el gato se lo comió uno de los perros, bueno, fue una situación medio traumática. No lo comió, lo mató, nuestra querida Miley. Pero somos un montón y yo siempre bromeo cuando me dicen, che, bueno, te compraste una tele. Hay que poblar la Patagonia. Esa Patagonia habla muchísimo el tema que estamos tocando de lo que sucede en esa Patagonia. Ahora, en los tiempos políticos me atrevo a abonar a un análisis que también me atrevo a poder tutearte, Patricia. Por favor. Un análisis muy atractivo, el cual me hace pensar en este país que no llegamos a conocer, en esta Patagonia que es una frontera para gran parte de la población, seguramente desde que nazca hasta que muera, cualquier compañero o compatriota no va a llegar ni siquiera a visitar esa Patagonia que resulta como esta exclusiva de la élite internacional que vacaciona. ¿Cómo hacemos para que ese país se integre dentro de una estructura estratégica, agropecuaria, de progreso? Porque aquí no estamos diciendo que el país deje de progresar, sino que lo haga en equilibrio con su ecosistema. Exacto. Ahora, de la misma manera digo, es imposible querer algo que no se conoce. Esta conversación hace que querramos algo que no conocíamos, que son los humedales, un concepto que comenzó la charla desasnándonos de que es un humedal que es patrimonio y que hace a que deje nuestro país. Ahí entendemos las razones, por qué nuestro país la mitad está se está convirtiendo en desierto y la otra mitad está inundada, y la soja tiene un rol protagónico a esto, y Monsanto con sus semillas transgénicas tiene muchísimo que ver, y aquí hago una mea culpa.
la mea culpa la hago desde un rol que para la vida de mi familia es protagónico, que es dar la vida para lo que es el movimiento nacional y popular, desde mi sindicato que es la Fraternidad, soy secretario general adjunto de la Juventud Sindical de la región más importante del país, desde este rol humilde, pero que a la vez es muy importante para nuestra vida, hacer un mea culpa diciendo en nuestro modelo, siendo gobiernos nosotros, se instaló aquí, la que hoy es Bayer, lo que antes era Monsanto, quien creó ese agente naranja para fumigar y usarlo como arma de guerra. Esa misma empresa se instaló en el centro de investigación y de producción más importante del mundo, aquí en nuestro país. Y la ley de patentes, que la hayas mencionado, me da una esperanza porque tenés interlocución con la política, de que también nuestros representantes lleguen a hacerse carne de estas cuestiones que son de fondo y que hacen al futuro de mis hijos y mis nietos, como el de todos quienes estamos aquí. Ahora, yendo a la letra política, entiendo también, desde mi supina ignorancia en el tema, porque no estoy en esta rosca, Patricia, que también los tiempos políticos tienen un factor muy importante en que haya 5 proyectos, algunos que surgen seguramente, como hiciste el análisis, como una retaguardia que viene a cubrir intereses de estos inversores, de estos capitales que no quieren perder financiamiento, ni romper ese paradigma de bajar costos y acrecentar ganancias. Pero también está la decisión política del compañero Cabandier, desde su ministerio, que habla de que esto sea un tema de agenda de la política para discutirse y se le dé el ámbito, y ojalá desde este humilde lugar también quiero acompañarte para que esto se lleve a cabo, que no sea como en el 2013 o como en el 2016, y que se regule. Ahora déjame, por favor, a vos y a todos los compañeros y compañeras darle una esperanza. Lo mismo sucedió con el teletrabajo. Nuestra organización, la Juventud Sindical, de aquí de la región de capital de la provincia de Buenos Aires, se interesó en el teletrabajo con la total ignorancia de lo que era el teletrabajo. La pandemia nos cacheteó con esta cuestión y la revolución 4.0, etc. Sin embargo, eran 12 los proyectos que había para regular el teletrabajo. Y nuestros compañeros y compañeras en el legislativo lograron tener la interlocución con los trabajadores, con el movimiento obrero, con los diferentes actores sociales, para en menos de un mes tener regulado, luego de 12 proyectos, llegar a uno solo y tener la regulación del teletrabajo, que vino a tambalear la especulación que tenía el capital para poner otra vez esta revolución productiva sobre las espaldas de los trabajadores y las trabajadoras. Te doy toda la esperanza, valoro mucho esta conversación y es un gusto. A tu disposición. Gracias, muchas gracias, Sebastián. Estás muteado. Es un placer. No, le di paso me excedí un poco con el tiempo, pero bueno, nada, vuelvo a repetir. Muchas gracias por tener esta experiencia y por transmitir tu conocimiento. Al contrario, un gusto. Un gusto. Bueno, ahí para cerrar, Patricia, te agradecemos que nos hayas dado esta charla, que ha sido recontra fructífera, porque te has explayado y nos has dicho cosas que están muy buenas, como esto de que decía de dejar de tomar a los humedales como un recurso natural y comenzar a tomarlos como bienes comunes, ¿no? Sabemos que ahora tenés que dar clases, así que te agradecemos nuevamente, agradecemos a los compañeros de la Vallese, a los compañeros de Cinética que estuvieron presentes y se coparon a la charla, y que estuvieron acá y también hicieron las preguntas, y que también nos dejaron dieron grandes palabras que estuvieron muy buenas. Bueno, muchas gracias a todos y a todas. Prometo a Nahuel compartirle algún material de esto que estuvimos hablando para que, bueno, si quieren indagar un poquito más, y agradecerles el haberme escuchado, el intercambio, haberlos podido escuchar a ustedes también. Y espero que, bueno, si algo quedó de esta charla, se transformen también en multiplicadores de estas ideas. Así que, gracias. Gracias, Patricia, muchas gracias. Lo que nos puedas mandar y ojalá que en algún otro momento también podamos volver a tener alguna charla sobre esto y
hay muchas cosas que claramente tenemos que discutir, sobre todo entendiéndonos como parte del movimiento